Hola amigos, ¿cómo están? Soy el chef Carlos Astudillo y hoy quiero enseñarles cómo reemplazar la leche líquida a leche en polvo a través de una fórmula. La fórmula es la siguiente: leche líquida sobre 8, que esto es igual a leche en polvo. Leche líquida menos leche en polvo es igual a agua. Bueno, entonces vamos a verlo. Leche líquida, ¿cuánto es? 268 sobre 8. Y eso nos da 33,5, que esto es igual a 34. Y esto es leche en polvo. Ahora vamos a sacar el agua. Sería 268 menos los 34. Y esto es igual 268 menos 34, 234. Y esto es igual a H2O. Y ya, ahora como tenemos estos resultados, entonces, ¿qué nos dicen? De agua, ¿cuánto es? 234. 234. De leche en polvo es 34. Ahora tenemos que pasar estos resultados a porcentaje panadero. Vamos a hacerlo. Sería 234 por 100 entre 4, 8, 7. Y eso es igual a 48. A 48. Y el 34 es igual a 7. Ok, amigos. Y ahora vamos a verificar. 48 más 7, 55. Y aquí está. Entonces, aquí tenemos que esto es igual a 55. O sea, que esto está bueno. Y así, amigos míos, podemos reemplazar la leche líquida de una receta a leche en polvo, aplicando esta fórmula que ustedes ven aquí. ¿Ok? Esta fórmula. Bueno, amigos míos, quiero hacer una aclaratoria. ¿Ok? En esta receta que les acabo de enseñar el día de hoy, hicimos unas 10 unidades de Langus, ¿ok? De un peso de 80 gramos. Pero por regulación, ustedes pueden hacer de 80 a 150 gramos, ¿ok? Y pueden variar este número. Pueden hacer 10, 20, 25 Langus, si ustedes lo desean. Yo hice un video enseñando la fórmula panadera de cómo pasar o calcular los porcentajes a gramos. Se los voy a dejar al final de este video o va a aparecer en la parte superior. Bueno, amigos míos, espero que este video les haya sido de mucha utilidad. Por favor, compartan este video para que así le llegue a más personas. Déjenme un like. Y si tienen alguna duda, por favor déjenmelo en los comentarios, que yo a su debido tiempo les responderé. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.